Hoy quiero hablar del instrumento de temor social que se ha convertido en el nuevo Coco, en el nuevo Chucky para hacernos dar miedo y salir corriendo como un hijo de madre. Y no estoy hablando de esto, señores. Hey, bienvenidos a un nuevo video del Zoom Político. Soy Sebastián Mendoza y quiero hablar de algo bastante interesante. Algo que en los últimos años ha llamado bastante la atención: el castrochavismo. Término ampliamente usado en los últimos años, sobre todo en época electoral, por la distinguida, apreciada y muy querida derecha latinoamericana. El término se ha usado desde México hasta Argentina y ahora es el insumo principal para atacar a los candidatos de izquierda o progresistas de la región. Hace un año era el turno de Ecuador. Ecuador se va a convertir en Venezuela. El castrochavismo se va a impregnar en el poder. Y ahora el turno es para Colombia con el candidato de izquierda Gustavo Petro, al que lo acusan de castrochavista, de comunista hediondo, de mamerto, guácala. Oigan, déjeme decirle, más allá de si estoy de acuerdo o no con él, este video es un intento para que creemos conciencia acerca de las acciones que nosotros tomamos, para que cuando hayan elecciones no votemos incentivados por el miedo hacia un candidato, sino simplemente por sus propuestas. Breve. Venga, le cuento así rápido. Gustavo Petro, el candidato de izquierda, es el único candidato en estas elecciones y de hecho en muchos años que logra lo que está logrando. Miles de personas reunidas cuando va a hablar en plaza pública. Yo no me acuerdo de haber visto una campaña así en Colombia, ni siquiera con Uribe. La capacidad de convocatoria de este man es impresionante, aún más teniendo en cuenta que Colombia es un país bien derechoso y que, por si no lo sabía, nunca ha tenido un presidente de izquierda y que cuando lo más cercano a uno casi llega al poder, lo mataron. Por eso es que en esta época electoral los dueños y señores del país andan paniqueados de que un man de izquierda pueda llegar al poder en Colombia. ¡Ay, no! ¡Un izquierdista! Pero a ver, ¿castrochavismo? ¿Qué es eso? Oiga, mami, ¿con qué se come? ¿Es esta? Desde hace unos años, el gran colombiano, el único, el inigualable, el expresidente Álvaro Uribe Vélez empezó a hacer algo que a él le encanta hacer: inventar para quedar bien. Primero lo hizo cuando en su gobierno el ejército empezó a desaparecer y posteriormente a asesinar a civiles inocentes, todos de escasos recursos, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Una dulzura de persona, ¿no? Bueno, pues fue este mismo man que se inventó el castrochavismo, el término que tiene atemorizado a medio mundo. Básicamente, el castrochavismo es una supuesta corriente ideológica en el que reúne postulados de Fidel Castro y de Hugo Chávez, y que con la pizca de malicia de Álvaro Uribe, el término ahora es sinónimo de la hecatombe mundial, de lo que va a acabar con pueblos enteros, de lo que va a llevar a la miseria a todos los países que lo practiquen, de lo que va a hacer que Shakira se separe de Piqué. No, mentiras, con eso no se juega, no. Eso en la teoría, pero en la práctica el castrochavismo no existe. No existe porque en ningún país del planeta se aplica ni se ha aplicado. Y adivinen, ni siquiera en Cuba o Venezuela. ¿Cómo le parece? Cuba basa su modelo político y económico en el resultado de lo que fue la Revolución Cubana y Venezuela de lo que fue la Revolución Bolivariana. Venezuela se pudre en petróleo, Cuba no. A Cuba, la economía más grande del planeta, le puso un embargo. A Venezuela no. Esas características, entre otras, propias de los países, hacen que de hecho sea imposible asemejar un país con el otro. Los procesos políticos y sociales, por más parecidos, son diferentes. ¿O usted es igual a su hermano aun cuando compartió casa, comida, vacaciones y hasta los mismos papás? No, ¿verdad? No nos podemos dejar engañar o confundir de que el castrochavismo va a venir y acabar con todo, porque simplemente no existe. No nos podemos dejar meter miedo por políticos mentirosos, malintencionados, que simplemente odian a la izquierda por el hecho de ser izquierda. La derecha en Latinoamérica se está aprovechando de la difícil situación que está viviendo la gente en Venezuela para meter miedo y obtener rédito electoral. A ellos ni siquiera les importa respetar la dignidad de las personas, sino simplemente ganar. Nomás esta semana el candidato de Uribe, Iván Duque, puso una valla en todo el centro de Bucaramanga con la frase "no quiero vivir como venezolano". Aparte de todo, también xenófobo. Nos siguen creyendo bobos porque el miedo les funcionó durante la campaña del no a los acuerdos de paz, pero no se deje dar tres vueltas con el discursito del castrochavismo. Los políticos que usan ese discurso se parecen a esa tía que empieza a meter miedo mandando cadenas de WhatsApp, diciendo que si no la manda en menos de una hora a 10 personas, la aplicación va a dejar de funcionar, o que si no comparte la oración se va a morir, o que sí, porque sí,
Eso es justamente lo que hacen los políticos cuando no tienen nada interesante o inteligente que proponer, más que infundir miedo para atraer electores, porque también es así. Los políticos que centran sus esfuerzos en infundir miedo no ven a las personas como ciudadanos con problemas que deben ser atendidos o con talentos que deben ser potencializados, sino simplemente como electores. Simple y llano capital político que les va a permitir elegirse y perpetuarse en un lugar de poder. Pero meter miedo no es algo nuevo, lo hizo la iglesia en la Edad Media, lo hizo Hitler en el siglo XX y lo hace mi tutora cuando me dice que si no avanzo en mi tesis no me voy a graduar. Meter miedo es más viejo que la moda de caminar a pie. ¿Y seguimos tragando entero? Unos inventaron la democracia, otros el liberalismo y Uribe el castrochavismo, el aporte más importante de la ciencia política en los últimos 200 años. Yo tengo un montón de amigos y de familiares que juran y comen mocos que el castrochavismo es algo de lo que debemos proteger a nuestros países. Me preocupa que un término propagandístico que tuvo su apogeo durante la campaña del no siga teniendo éxito hoy en día y que de hecho haya salido del país para instalarse en el discurso y la agenda política de la derecha latinoamericana. Me preocupa porque es una retórica falsa que indudablemente ha tenido éxito. Pero el castrochavismo es un término simplista, reduccionista y mediocre. Es como tener miedo a ahogarse en medio de un desierto. Sí, Venezuela lamentablemente está atravesando por un muy difícil momento que le impide servir de ejemplo para algo. Pero ¿usted cree de verdad que ellos están viviendo en el infierno mientras nosotros estamos en el paraíso? Es como si usted, estando desnudo, criticara a alguien por andar sin camisa. Porque en Colombia y Ecuador los salarios mínimos no alcanzan para cubrir la canasta familiar. Porque los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Porque sigue siendo un privilegio para una persona poder acceder a educación de calidad. Porque hay personas que pueden llegar a esperar meses sin recibir atención médica y porque hay personas que se mueren en ese proceso. Porque hay niños pidiendo dinero en la calle. Porque será que hasta el día de hoy siguen existiendo personas que se mueren de hambre. Porque en Colombia será que hay más de 7 millones de desplazados. Y contando. Con todos esos problemas y nosotros teniéndole miedo al castrochavismo cuando ya tenemos a nuestro propio monstruo adentro de la casa.